Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes su programa Aprenda Gerencia, orientado a lo que son los modelos organizacionales. Especialmente estamos hablando hoy del diagrama causa-efecto. Este es un diagrama que a mí me trae en lo particular muy buenos recuerdos. Recuerdo un profesor que estudiaba con la maestría conmigo. Siempre nos relataba que él a sus estudiantes, a sus participantes, les hablaba de lo que era el diagrama causa-efecto. Recuerden, amigas, amigos, que cada día tenemos que hacer uso efectivo de la gerencia en nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones, deben de crear sinergia, y de ellas dependen muchas personas, empleos directos y empleos indirectos. Entonces no hay duda de que la función gerencial hoy en día más que nunca toma un rol verdaderamente relevante. Es por ello que hoy le vamos a hablar del diagrama causa-efecto. ¿Okay? Resulta ser que hay una relación entre un problema y las causas que lo están generando. ¿Ok? En eso básicamente consiste este diagrama. Ahora bien, quiero decirles algo importante. Yo considero, reflexionando sobre esto, pueden haber múltiples factores, múltiples situaciones en las cuales podamos aplicar este diagrama. Hay personas que quizás somos más visuales, por lo menos en lo que ha sido mi desempeño como profesor. Me he dado cuenta que muchos estudiantes asimilan mejor los conocimientos a través de lo que son los audiolibros que generalmente elaboro. Quizás también está vinculado porque están en la tranquilidad de sus hogares. Y he visto que el rendimiento académico se ha incrementado. En lo particular, el semestre pasado me quedé bien sorprendido cuando una estudiante de la universidad que yo le dictaba clase, me sorprendió porque yo estaba hablándole de lo que era Six Sigma, y ella llegó y buscó en internet, no solamente vio los videos explicativos, ella llegó y buscó en internet los cálculos, y la muchacha se destacó, en verdad. Entonces, para hablar de diagrama de causa-efecto, tenemos que tener una serie de causas, las cuales son intervinientes en el asunto que estamos tratando, ¿ok? Bueno, esto en el ámbito como profesores, claro, por lo menos hablar de la deserción estudiantil, que es un tema hoy bastante en boga, ¿verdad? En mi caso, imagínense ustedes, en mi caso en el área de mercadeo, la baja de las ventas, la baja de la productividad también. Muchas veces, si se está produciendo muchísimo y los resultados son catastróficos, en lo particular yo he decidido en esos casos bajar la productividad, porque no tiene sentido producir mucho cuando los resultados son desastrosos. Más bien, hablando hoy de diagrama causa-efecto, en estos casos a mí me ha tocado más bien decidido bajar la productividad, evaluar las situaciones, qué está ocurriendo, dónde están los problemas. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces los problemas, las causas de un problema parecen insignificantes y cuesta muchísimo detectarlas. Pasan a veces hasta años porque no son perceptibles a la vista. Entonces tenemos que clasificarlas en categorías. ¿Ok? Después de esto tenemos que hablar de la construcción de una gráfica. Bueno, es una gráfica que llega una flechita principal. En esa flechita principal al final se le coloca efecto problema, ¿verdad? Es una flechita horizontal, digamos de quizás 10 centímetros de longitud.
y tiene dos flechas en la parte superior, como que si fueran espinas de pescado, y dos flechas en la parte inferior como que si fueran espinas de pescado. Entonces tenemos que una vez que se construye la gráfica, básicamente en cada una de las flechas de pescadito, ¿verdad?, le ponemos una categoría de causa. Ahora bien, en la punta final colocamos el efecto problema. Bueno, en este caso, el bajo rendimiento estudiantil. Miren que podemos hablar de eso. En lo particular, yo actualmente me encuentro estudiando el doctorado y considero que hay elementos importantísimos. Hay múltiples elementos que pueden conducir a una baja de rendimiento estudiantil, elementos metacuánticos, metafísicos, elementos biológicos, hereditarios, nutricionales, de medicina, de ambiente, de entorno, de presiones sociales, laborales. ¿Cuántas situaciones pueden afectar el rendimiento de un estudiante? Creo que son innumerables. Y creo que al hablar de el diagrama de causa-efecto, tenemos que hablar necesariamente del rendimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar en un continuo aprendizaje. ¿Ok? Recientemente, hoy observaba las noticias en la internet, en los periódicos del mundo. Dice que Google entre el año 2008 y 2010 hay un estudio científico que revela que Google desde sus automóviles lograba captar la señal de Wi-Fi de los autos que se encontraban cercanos. Imagínense ustedes. Eso es algo verdaderamente delicado, sobre todo en el momento que fue detectado por otras compañías. ¿Ok? Porque las señales son privadas y debe haber un cierto límite y un cierto respeto en cuanto a las señales de transmisión de Wi-Fi de terceras personas. Entonces tenemos que hablar ahora, bueno, en este caso no hay duda, en la punta final del diagrama tenemos que colocar allí, sin duda alguna, el estudio del rendimiento estudiantil. El rendimiento estudiantil, ¿cómo está el rendimiento estudiantil actualmente? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Cómo se encuentra? El problema en este caso, yo veo que hay un bajo rendimiento estudiantil. Esa es la realidad que yo como profesor observo. Ahora bien, nos habla de que tenemos que abordar las causas en las flechas secundarias. Las causas en la flecha secundaria, que es es la espina de pescado que está abajo, abajo de la flecha principal. Causas secundarias en cuanto al bajo rendimiento estudiantil, ya las vamos a abordar. Ok, ya vamos a abordar eso. Es un tema muy interesante, por cierto. Tenemos que apuntar las flechas terciarias, causas vinculadas con las causas secundarias. ¿Ok? Y bueno, tenemos que continuar de esa manera. Ahora vamos a resolver un problema. Vamos con las causas secundarias y las terciarias. Bueno, recuerden, lo primero es que trazamos la flechita horizontal, más o menos 10 centímetros. Al final de la flechita del lado derecho dibujamos un rectángulo donde colocamos efecto o problema. Construimos en la parte superior dos
líneas inclinadas y 2 líneas inclinadas en la parte inferior. Ya hemos construido lo que es nuestro diagrama. En la parte superior de las flechas terciarias colocamos la categoría en rectángulo, categoría, 2 rectángulos de categoría, y en la parte inferior, en la flecha secundaria, 2 rectángulos de categoría. ¿Ok? Ahora bien, eso no llega allí. En este caso, el bajo rendimiento estudiantil, ¿ok? Bajo rendimiento estudiantil, hay causas secundarias. Se podría hablar de motivación personal, ¿ok? Hay causas que yo creo que son, aquí en la categoría se pudiera hablar de motivación personal, y en la otra categoría situación familiar, ¿verdad? Vamos a ver qué está ocurriendo con la motivación personal en la flecha secundaria, y vamos a ver qué está ocurriendo con la situación familiar. Creo que esas son 2 categorías importantes. Ahora bien, las otras 2 categorías tenemos que hablar entorno social, que serían ya las categorías de la flecha terciaria, y entorno estudiantil, porque muchas veces también el entorno estudiantil, profesores quizás, situaciones a nivel de las instituciones, y el entorno estudiantil y el entorno social. Si las personas se ven que están, por ejemplo, hay un entorno social en donde el transporte es mínimo, es deficiente, oye, esa es una flecha terciaria, ¿no? Importante. Ahora, ¿qué está causando ese déficit en el transporte? Quizás hay elementos que están vinculados a la macroeconomía de un país, inclusive a la microeconomía. Ahora, el entorno estudiantil como tal, bueno, un entorno estudiantil donde las personas sean violentas, donde las personas sean agresivas, un entorno estudiantil donde no hay respeto entre los estudiantes, no hay duda que puede generar, si no se asume con interés y con voluntad el reto. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, una profesión, teníamos compañeros que se enfocaban más en las discusiones que en la solución de los problemas. No era sencillo. Y querían que los, entre comillas, cerebritos resolvieran el problema del salón, cuando en realidad son todos los integrantes de un salón de clase los que mueven el mecanismo. Una sola persona no hace milagro. Bueno, amigas, amigos, quería tocarles este tema de lo que es el bajo rendimiento estudiantil, porque como profesor es algo que me ha tocado observar cómo ha venido evolucionando en los últimos 10 años. Quiero, para cerrar ya, darles una anécdota. Yo recuerdo que cuando yo empecé a dar clase en una universidad cuyo lema principal era la excelencia, yo recuerdo que los salones, los estudiantes al reunirse decían: mire, tal profesor no sirve, tal profesor no funciona, no nos está dando bien los contenidos que requerimos. Llamaban al coordinador y esa persona prácticamente quedaba fuera del salón de clase. Eran los estudiantes los que prácticamente muchas veces decían quién tenía categoría para darles clase y quién no. El rendimiento estudiantil de esos estudiantes era increíble, era asombroso, ¿ok?
Entonces quien hace 10 años se sentaba a dar clase, bueno, tenía que asumir el reto con entereza, con voluntad, pero sobre todo con un pensamiento creativo, innovador, pero también con conocimiento de causa. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado. Esto me fascina. Este es un diagrama verdaderamente profundo, verdaderamente intenso para todas y todos, en el marco de las herramientas que tenemos para lo que es el desarrollo organizacional, los modelos organizacionales, los modelos administrativos. Y bueno, hoy le quería hacer un pequeño tributo a un gran profesor, amigo mío, que seguramente está en el cielo, el cual siempre me hablaba de este diagrama. Seguramente este profesor está desde los cielos brillando como una estrella, y lo recuerdo también al ver estos contenidos, lo recuerdo porque para él era algo que lo apasionaba dictar estos contenidos. A mí también me gusta. Bueno, amigas, amigos, recuerden que estoy para apoyarlos. Cualquier duda que ustedes tengan a la hora de construir este diagrama de causa-efecto, desde mi correo electrónico conocimiento2@hotmail.com. Muchas bendiciones a todos.